Para ser consecuente con lo que se dice en la televisión de que invitamos a la gente para que venga a escuchar mensajes con las señales acerca de los finales tiempos, esta mañana vamos a meditar en lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, la segunda epístola, capítulo 5, versos 1 al 10. Y en verdad, Corinto era una colonia romana y por lo tanto quería disfrutar de los placeres del gobierno romano, pero era un gobierno muy libertino, un gobierno que no tenía principios ni valores morales, eran muy inmorales ellos. Entonces nos vamos a poner de pie y vamos a escuchar lo que Pablo le escribe en este pasaje. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, le damos muchas gracias por esta su palabra leída. Como siempre le rogamos, Señor, la ayuda y el auxilio de Dios Espíritu Santo para que nos hable y nos ministre en esta hora. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Es necesario saber de que nosotros no somos pajaritos que volamos de rama en rama. Somos personas creadas por Dios. Y como tales, tenemos que rendir cuenta a Dios de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. De todo vamos a tener que dar cuenta. Así que, hermanos, su vida aquí en la tierra, aunque no lo vea nadie, el ojo de Dios está sobre su vida. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Muchos nos preocupamos de afirular, arreglar este pellejo que andamos trayendo. Sin embargo, esto va a llegar un día, si es que el Señor no viene antes, en que va a pasar por las 7 escuadras de la desintegración. Esto ya lo he enseñado en el estudio bíblico. ¿Cuáles son las 7 escuadras de la desintegración? Y por lo tanto, de esta materia que nosotros nos hemos preocupado tanto, no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Lo que sí tiene valor es lo que hagamos para Él y por Él aquí en la tierra. Y lo que tiene valor para Él es lo que está dentro de nosotros, que ahora se llama Espíritu Santo. Antes estaba afuera, ahora está dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo está clamando de día y de noche ante el trono del Padre para que nosotros no caigamos en errores y en horrores con H. Si me puedes ayudar, por favor, David, hermano David, o hermano Rubén, ¿quién está ahí? Ya. Romanos capítulo 8, versos 22 y 23, por favor. Para confirmar y corroborar lo que Pablo le había escrito antes a la iglesia en Roma. Seguimos dentro del imperio romano, un gobierno inmoral, un gobierno libertino. Y eso es lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad. Cuidado. Por eso el mensaje esta mañana. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ahora de cuerpo presente, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí es bueno volverles a recordar. Cuando dice ahí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es de donde el Señor nos sacó a nosotros. De un mundo de pecado. Porque Dios tiene 2 clases de hijos. ¿Sí? Unos por creación, donde estamos todos, y otros por adopción, donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque un día confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal. En ese momento pasamos a ser adoptados. Por eso dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, o sea, el perdón de todos nuestros pecados. Usted dirá, pero pastor, yo no le hago mal a nadie. Al contrario, yo siempre estoy tratando de ayudar, de hacer cosas.
sin que nadie sepa, en forma anónima. Eso nos salva. Por si hay alguien que está basando su salvación sobre obras, está equivocado o equivocada. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y además la palabra gracia significa regalo inmerecido, porque ninguno de nosotros merece nada. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, que estaba también pasando por la misma debilidad de ir tras la inmoralidad, el libertinaje, el buen pasar, sin preocuparse de las cosas de Dios, hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, están en las mismas condiciones. Y a veces esta ola, esta masa, arrastra a los creyentes, de manera que perdemos el norte, perdemos nuestro rumbo. No sabemos para dónde va la micro, porque tanta cosa que nos llama la atención, especialmente las damas, van a un mall, a un centro comercial, y ya les gustó una blusa, una falda o una pintura para las uñas, etcétera, etcétera, y vamos endeudándonos y vamos pagando con el dinero plástico, y después hay que pagar eso. Entonces, al hacer eso, ¿qué estamos sacrificando? Lo que le corresponde a Dios. Porque todo lo que el Señor nos manda, dinero, materia, bienestar y qué sé yo, es para que podamos usarlo en la obra de Él. Porque todo esto y todos nosotros le pertenecemos. No somos extraterrestres, no somos seres aislados. Dios nos creó con un espíritu gregario, ¿ya? Por lo tanto, nos debemos los unos a los otros. Y en este debernos los unos a los otros es que debemos tratar de guiar a los que están por delante de nosotros hacia una cercanía con Dios y no a una lejanía cada vez más ancha. Entonces, cuando dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, es que nuestro espíritu, y como decía el apóstol Pablo muy bien antes, en las otras epístolas que escribió a Filipos y a Gálatas, dice, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Él se desprendió del pellejo, se desprendió del mundo y ya no le importaba. Por eso Él, cuando hacía sus viajes misioneros, los 3 que hizo, dependía de lo que Dios le proveyera en su camino. Y Dios puso a la hermana Lidia, que era vendedora de púrpura, era de Tiatira, y le financiaba los gastos al apóstol, porque era una mujer que tenía mucho dinero, pero se convirtió. Y todavía ahí está en Cábala, en Grecia, el lugar donde Pablo bautizó a la hermana Lidia, la vendedora de púrpura. Vendía géneros muy caros,
solamente para la gente pudiente. De manera que cuando Dios toca nuestro corazón y nuestra vida, todo nuestro ser cambia. Y ya no pasamos a seguir viviendo con egoísmos, con celos, con diferencias, con orgullos, con vanidades. No, todo queda atrás. Ahora yo soy un siervo de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, consecuente con lo que ya había dicho, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice en el verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Claro, porque Jesús en su declaración única y exclusiva en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 2 dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros. Claro, porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se los habría dicho. O sea, Él está haciendo una declaración de lo que vio, dónde estaba y dónde vino. Y conforme a lo que vio, testigo ocular de hechos reales, tangibles, que para nosotros ahora son intangibles. No nos imaginamos, no tenemos idea, pero sí lo que sabemos es que hay un lugar para nosotros allá. ¿Está presente o no está presente? Entonces, cuando dice que si este cuerpo pasa por este mundo, no tenemos que llorar, lamentar o ponernos tristes, porque sabemos que el día de mañana, cuando todo esto termine aquí en la tierra, porque esto tiene fecha de vencimiento, ¿sabían o no? Tan solo que no la conocemos. Pero este mundo tiene fecha de vencimiento. Entonces, cuando termine todo aquí y nos encontremos con esa realidad de la que habíamos leído, nos habían predicado, pero que no la conocíamos, va a ser un hecho. Y usted a lo mejor, como yo, voy a quedar asombrado. ¡Oh, ¡qué majestuoso! Y tanto que me preocupé de pintar unos palos que había en la casa. Y tanto que me preocupé de poner unos clavos ahí en la muralla para colgar cosas. Y tanto que me preocupé de cortar el pasto en la casa. Cuando aquí no están esas herramientas, ni es necesario. Claro. Entonces, si el Señor no viene antes, usted también tiene fecha de vencimiento como yo. Tan solo que no sabemos qué día. ¿Y a qué hora? Ni de qué manera. Pero cualquiera sea la circunstancia, sabemos que lo que nos espera es muchísimo mejor de lo mejor que podamos tener aquí en la tierra. Muchísimo mejor. Allá no va a tener que pagar las cuentas de luz, de agua, de gas, de teléfono, ni cargar la VIP. No va a tener necesidad de esas cosas. Y los que están pagando dividendos no van a tener necesidad de pagar dividendos, porque ya Dios les tiene un regalo grande, sin costo.
Pero hay una condición. El verso 10. Voy a terminar rápido, porque de todos modos la palabra es importante. Todo es importante en el culto. Lo de los niños, lo que hicieron los niños ahora, muy importante, porque vemos cómo desde chiquititos van aprendiendo las cosas de Dios, bien enseñadas, no así a la pacotilla nomás. Y lamentablemente hay otras congregaciones donde está suprimida la escuela dominical, y en otras congregaciones donde los meten a todos en una sala y los dividen por mesas, por sillas nomás. Así que se escucha todo lo que dicen del lado y no hay una segmentación por edades como lo tenemos aquí. Gracias al Señor por eso. Entonces dice que cuando todo esto termine, cuando llegue la fecha de vencimiento, dice, es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. El verso 10. Que todos comparezcamos. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque usted cuando vino a Cristo, igual que yo, ya fuimos salvos. No está expuesta a la salvación. Lamento que muchos se perdieron el estudio de la salvación. Pero estamos siguiendo ahora cómo entender a Cristo y cómo entender el Espíritu Santo. Y luego vamos a seguir con el hombre de pecado y Dios. Son temas de la teología sistemática que es bueno que nosotros la entendamos con palabras sencillas, no rebuscadas, porque yo no quiero que ninguno sea teólogo aquí, sino que todos sean siervos. Amén. Bien, es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. ¿Por qué es necesario? Fíjese que la palabra esa está en el original como una forma marcada dentro del texto. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Cuando usted está enfermo o enferma, es necesario que vaya al médico para que le diagnostique un medicamento y con ese va a ser sano, ¿cierto? Pero aquí, espiritualmente hablando, cuando el apóstol dice que es necesario que nos presentemos al tribunal de Cristo, es porque en ese momento, cuando sea el arrebatamiento, todos nosotros los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, vamos a ir a ese tribunal. Y en un tribunal, ustedes saben que llevan a los imputados, ¿verdad? Entonces usted me dirá, pero pastor, ¿y cómo, si yo recibí a Cristo como Señor y Salvador personal, voy a ir como imputado al tribunal de Cristo? Ah, buena pregunta y buena duda. ¿Sabe por qué? Porque después que usted vino a Cristo, como yo, ha seguido pecando, ¿o no? Hasta ahora. Usted ve en la televisión una imagen, una persona, y su mente vuela. O va por la calle y sus ojos se le van. Y tiene algo contra alguien y tiene celos, envidia. Oye, mira cómo se compraron una casa, oye. Cambiaron el auto. Mira, oye, tienen equipos de última generación, etcétera, etcétera. Envidias, celos. Claro. Pecado. Hay algunos que dicen, pastor, no,
es que son pecadillos blancos. Yo no sé dónde salen aquí esos pecadillos. No salen en la palabra. El pecado es pecado. No hay pecado blanco ni negro. Habla de pecado nada más. Entonces, cuando vamos a ese tribunal, lo que va a pasar ahí es que vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, como dice aquí, sea bueno o sea malo. Lo bueno es que cuando somos arrebatados, ya no estamos expuestos a la perdición. No nos quedamos aquí al gobierno del anticristo, sino que somos arrebatados y vamos a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tribunal de Cristo? Que va a durar 7 años. Porque aquí no lo dice en la palabra, pues esto tiene que estudiarlo, ¿cierto? Dice el verso 10, ahí está: comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de haber venido a Cristo, todos nosotros, los que estamos aquí. Entonces, lo que va a pasar en ese periodo de los 7 años mientras dura la gran tribulación aquí, la gran tribulación, dice, la cual nunca ha habido ni habrá después. Ahora usted podrá decir, no, el infierno, como ha escuchado algunas personas, el infierno está aquí en la tierra, dice. No, craso error. Si esto ni siquiera es niño de pecho lo que pasa aquí con lo que es comparado en el infierno. Acuérdense de esa metáfora hiperbólica de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. No. Ahí el rico se encontró inmediatamente después de la muerte en el tormento, en medio de una llama. Y no moría, sino que se estaba asando como pollo a los pidos, pero vivo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces ahí en el tribunal de Cristo? ¿Podría dejar puntos suspensivos para que vuelvan el próximo domingo? Pero mejor se los digo ahora para que puedan volver con mayor razón. ¿Sabe? En ese tribunal, mientras pasa la gran tribulación aquí, cada uno de nosotros, yo no sé de qué manera Dios va a revelarnos la película de lo que hemos pensado, de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y en ese momento a lo mejor va a chasconear estas canitas y me va a decir, pero Eleodoro, está bien, no te preocupes, ya yo voy a ser tu abogado ante el gran trono blanco de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando dice esto el apóstol aquí, es porque es necesario. De otra manera, ninguno de nosotros podría ser salvo. Aquí hay 2 abogados adelante. Saben que el tribunal de Cristo es la corte de apelaciones. Puede ser apelable. ¿Sí? Pero la Corte Suprema, fallo definitivo. Entonces, lo que va a hacer Cristo es escuchar nuestra apelación seguramente. Señor, pero no estaba en mi ser pecar, ofenderte, no hacer tu voluntad. No estaba en mí
era mi debilidad, era mi humanidad, y por eso es bueno que ustedes vengan aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Y la pregunta está a los estudiantes de la clase: ¿por qué era necesario que Cristo viniera como hombre, siendo Dios? ¿Por qué era necesario que viniera como hombre, siendo Dios? Y estamos estudiando eso. Así es que les invito para que ustedes puedan participar del estudio bíblico, porque ahí se aprende. No mucho, pero se aprende. Y entonces, cuando el apóstol está diciendo aquí, es necesario para que en ese tribunal todos nuestros pecados, después que vinimos a Cristo, Él los borre y sea nuestro abogado ante su Padre. Porque han visto que algún imputado va sin abogado. Todos los imputados llevan abogado. ¿Y habla el imputado? No, no habla. Quien habla es el abogado en defensa del imputado. Entonces, cuando lleguemos a ese gran juicio del trono blanco de Dios, la Corte Suprema, seguimos siendo imputados, pero vamos al lado de la derecha de Dios, de Jesús. Y el papá le preguntará a su hijo: hijo, ¿quiénes son estos de tu derecha? Ah, papito, Abba Padre, Baruch atá, porque no sé si le va a hablar en arameo, en hebreo o en el lenguaje celestial que ellos tienen. Pero le dirá: papá, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, me creyeron, me siguieron, me sirvieron. ¡Qué descanso! Porque entonces ahí, como es la Corte Suprema, el fallo es afirme. El Padre dirá: venid a gozar de las moradas eternas. Lo que decíamos recién, ¿cierto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para todos ustedes, miembros de Puertas Abiertas. ¡Aleluya! Para que donde yo esté, dice Jesús, ustedes también estén. Mire qué maravilloso regalo. Entonces, por eso es necesario, porque ese fallo es afirme y ya no hay ninguna posibilidad. Es necesario para que vamos a la Corte de Apelaciones, al Tribunal de Cristo, y ahí tengamos que dejar expuesto lo bueno y lo malo mientras estábamos en este cuerpo. Entonces usted dirá: pero pastor, entonces quiere decir que yo puedo seguir haciendo samba canuta, como dicen algunos, ¿cierto? No, pues mi hermano y hermana, si usted vino a Cristo es porque usted está reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz en favor suyo y en favor mío. Claro, y si yo estoy reconociendo ese sacrificio, que murió un justo por un pecador, entonces uno no tiene con qué pagar después. La palabra dice: al que mucho ama, es decir, al que mucho ha pecado, se le perdona. Al que mucho ha pecado, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, ama poco. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que amar mucho al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos.
O sea, Él ya hizo una resurrección en nosotros. Como decíamos ahí en el capítulo 8 de Romanos 22, que hemos pasado a ser hijos adoptados. Entonces ahora, como adoptados, ustedes saben que en la ley civil, cuando se adopta a un hijo, tiene todos los derechos del padre o de la familia, ¿o no? Claro. Entonces dice que hemos sido adoptados y por lo tanto ahora pasamos a ser coherederos con Cristo de toda la creación de Dios. Mire, qué bendición. Porque hemos sido adoptados. Entonces por eso es necesario que nosotros vayamos a ese tribunal de Cristo para quedar en posición de ser representados por Él en el tribunal, el gran tribunal del trono blanco de Dios. Mi hermano David, por favor, si puedes, por favor, poner ahí la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 1. Ahí está. Hijitos míos de puertas abiertas, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que acabo de decir, si alguno dice, no, yo sigo ahora pecando nomás y voy a tener la posibilidad. No pequéis. Y si alguno hubiere pecado involuntariamente, después Señor, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros viene y nos redarguye, nos remece y nos dice, oye, Eleodoro, te equivocaste, pecaste. Ay, Señor, perdóneme, pero ¿qué más puedo hacer? Solamente pedir perdón ahí. Pero es necesario que vamos a ese tribunal de Cristo, porque ahí va a ser todo cancelado. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos. O sea que seguimos siendo imputados ante el trono del Padre. Seguimos siendo imputados. Pero ahora vamos con un abogado que no ha perdido nunca un juicio. Tampoco lo va a perder con usted ni conmigo. Amén. Entonces, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el pecador. ¿O no? El justo, pues, claro. Y por eso es que la pregunta sigue ahí dando botes para los alumnos del estudio bíblico. ¿Por qué era necesario que Jesús viniera como hombre, siendo Dios? ¿Ya? Así que, hermanos y hermanas, como les dije que iba a ser breve, ya me pasé más de 15 minutos. Hagamos las cosas bien ahora. Sigamos sirviendo al Señor con lo mejor de nosotros, porque va a llegar el día en que usted y yo vamos a tener que dar cuenta, quiéralo o no. Por eso es necesario que vamos a ese tribunal. Pero recuerde, vinimos a Cristo, pero seguimos de imputados. Seguimos siendo delincuentes. Claro. Pero en ese tribunal desaparece, limpia la hoja de vida de nosotros. Y nuestros certificados antecedentes especiales quedan sin mancha. Porque dice que nosotros vamos a ir sin arrugas y sin mancha. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias al Señor por su palabra. Espero que les haya quedado claro. Padre Celestial, le damos muchas gracias porque una vez más su palabra, Señor, nos advierte a que debemos hacer su santa, perfecta y divina voluntad, con la ayuda, el auxilio y el socorro de Dios Espíritu Santo,
que mora en nosotros. Señor, que este mensaje, esta palabra quede grabada en el corazón y en la mente de cada hermano y cada hermana aquí. Y le ruego, Señor, que ellos lo puedan poner por obra en sus vidas.